Es jueves y como cada jueves a esta hora ya estamos en plena hora culta. Tengo que decir que los jueves se ha convertido en uno de mis días favoritos por esta sección en la que hablamos de historias que ocurren en Canarias o historias de canarios en otras partes del mundo. Jorge Laguna, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues con muchas ganas de tenerte por aquí para ver qué historia nos traes hoy. Jorge Laguna es escritor del Secreto de la Indiana, de La Huésped de la Casa Amarilla y de La Sangre de la Malvasía, y que también participa cada jueves con nosotros aquí en La Ventana de Canarias para contarnos nuevas historias. Jorge. Pues ¿sabías que hubo una colonia importantísima de canarios en Luisiana y que a día de hoy todavía mantiene vivas sus raíces, muy cerquita de Nueva Orleans, que además todavía a día de hoy celebran una romería anual en honor a Canarias y tienen un museo dedicado precisamente a nosotros, a los isleños? Pues no me imagino yo haciendo una romería en Estados Unidos, ojalá. Pues todos los años la tienen en torno al mes de marzo, ¿eh? Así que bueno, me gustaría hablar hoy un poco de esta colonia canaria en Luisiana. Y para entenderla, bueno, hay que hablar precisamente del proceso de colonización del territorio estadounidense, de lo que hoy en día, bueno, de Norteamérica, durante aquellos siglos, ¿no? Siglo XVIII. También es muy conocida la fundación de San Antonio de Texas por parte de familias canarias. Eso fue en 1731. Aquí nos vamos un poco o sea, un poco después, ¿no? Entre 1778 y 1783. En una colonia además muchísimo mayor que la propia fundación de Texas, porque se estima que fueron en torno a 2000 canarios para poblar la Luisiana. Y a lo mejor se estarán preguntando los oyentes, oye, ¿por qué de repente Luisiana? Bueno, este territorio, que es el delta del río Mississippi, además de ser un territorio de marismas, de bayú y con muchísimas crecidas del río y muy húmedo, era un lugar que pertenecía a Francia y que en el siglo XVIII pugnaban estas potencias, tanto Francia, Inglaterra como España, en sus guerras aquí en Europa. Así que Francia ve que va perdiendo terreno en Norteamérica, también por la llegada de los ingleses en el territorio por el norte, y para evitar que los británicos se queden con esa zona del río Mississippi, firman un acuerdo en el que España pasa a controlar la Luisiana y sobre todo le cede la ciudad más importante en aquel momento, que era la llave del río, que era Nueva Orleans, la famosa ciudad de Nueva Orleans. ¿Qué ocurre entonces? Que España se da cuenta de que tiene en ese momento ese territorio que apenas está poblado, más allá de las poblaciones indígenas y algunos acadianos y cajunes que viven en la zona. Por lo tanto, tiene que colonizarlo con población local española. ¿Qué ocurre? Que es un territorio fronterizo, por lo tanto, existe una alta probabilidad de que haya enfrentamientos y combates con poblaciones limítrofes, bien podían ser de los anglos o de las poblaciones indígenas del momento. Por lo tanto, buscan a unos habitantes que puedan ser ciudadanos de segunda y que no supusieran tanto problema y que además estuviesen ya acostumbrados a vivir en unas condiciones de clima de algún modo parecidas, o al menos así se entendía que eran los habitantes de las Islas Canarias. Así que eso, entre 1778 y 1783 se lleva a cabo un plan de expansión y de colonización para enviar a canarios a ese nuevo territorio, a la Luisiana. Aquí entra en juego un personaje importante, que es Bernardo de Galvez, que era malagueño, pero que se crió en Canarias, en Tenerife, y que fue gobernador de la Luisiana y de Texas también. En aquel momento tenían de capital los Adaes también como ciudad importante, había estado mucho antes, y él es el que impulsa también la llegada de todos esos canarios a la Luisiana en diferentes barcos, en diferentes planes, ¿no? Desembarcan en la ciudad de Nueva Orleans, en el puerto, y poco a poco se van repartiendo por diferentes poblaciones que algunas ya existían y otras se van fundando. Tenemos Galvestown en honor a Bernardo de Galvez, que de hecho hay otro Galveston, que hoy en día se dice Galveston, que también hay otro en Texas, Barataria, Valenzuela o San Bernard Parish, que es la parroquia de San Bernardo. Aquí cabe destacar también, un poco a modo de curiosidad, que los municipios en Estados Unidos se llaman county, salvo en la región de Luisiana, que se llaman parish o parroquia en inglés, precisamente en honor a esto, a que como fueron los españoles, se organizaban en torno a parroquias, por lo tanto todavía hoy mantienen la municipalidad como parroquia. En este caso, la más importante, que ha pervivido hasta nuestros días, es la de San Bernardo, que es donde se encuentra precisamente el Museo de los Isleños y donde cada año se celebra una romería a la que acuden miles de personas durante un fin de semana, y que siempre va un grupo de música tradicional de folclore canario a tocar en esa romería para recordar esas raíces
de unas tradiciones que vienen desde el siglo XVIII, es decir, todavía hay muchos descendientes de canarios del siglo XVIII, algunos que todavía hablan español. De hecho, yo tuve la posibilidad de ir el año pasado allá para documentarme y todavía hay gente mayor que habla algo de castellano, que es verdad que tiene ciertas particularidades porque hay palabras que bien parecen del castellano antiguo, hay versadores de décima, porque también la décima tuvo gran peso en sus viajes pues a través de Cuba, Florida y también en Luisiana. Así que si están por Luisiana o tienen pensado acercarse, muy recomendable viajar sobre todo a Nueva Orleans y acercarse a la parroquia de San Bernardo para conocer estos asentamientos, ¿no? ¿Qué ocurrió con estos canarios cuando llegan? Bueno, que lo que les habían prometido de esa tierra que era prácticamente igual que Canarias, solo que con riqueza además, que al final era un poco la promesa que se le daba a toda esta gente, resultó no ser como tal. Es decir, Canarias tiene un clima bastante favorable para los cultivos, pero ahí se dan cuenta de que es una zona muy pantanosa, en donde hay crecidas del río constantemente todos los años, sufren huracanes, como es sabido por todos, por ejemplo el del Katrina, que causó estragos. De hecho, el Museo de los Isleños se derrumbó por completo, lo derrumbó por completo el Katrina y tuvieron que volver a construirlo, es decir, arrasó toda la zona de San Bernardo. Entonces, bueno, ellos se dan cuenta de que tienen que aprender de cero con la agricultura, la ganadería y la pesca, y otro oficio que empieza a surgir allí cuando llegan, que es el del trampeo, porque se dan cuenta de que hay muchos animales que empiezan a quedarse en los márgenes de los ríos, como pueden ser las nutrias, los pelícanos, que son muy famosos de toda la zona, y se dan cuenta de que o aprenden a cazar nutrias, a cazar castores, a cazar pelícanos y a llevar a cabo otro tipo de agricultura y de ganadería, o no van a sobrevivir. Se tienen que unir con los habitantes que ya están ahí, los acadianos que vienen también y los cajunes expulsados de la zona del Quebec y demás, de Canadá, de manera que se empieza a crear en ese territorio fronterizo una mezcla de culturas, la cultura que también evidentemente la gastronomía también se ve muy marcada, la gastronomía criolla o creole que la llaman en francés, pues por esa influencia que tuvo precisamente de los franceses, de la esclavitud que llegó a Luisiana en este periodo también, y a la influencia canaria también y francesa, porque es muy importante destacar que cuando llegan los canarios, vienen, hay algunos que van de Tenerife, de Gran Canaria, de la isla de La Palma. Pues el caso de Gran Canaria es muy particular porque buscaban habitantes que perteneciesen a la población de ingenio o que hubiesen tenido algo que ver con ingenios azucareros, porque los terrenos de Luisiana se dan cuenta de que, que son bastante fértiles para dos cultivos principales que a lo mejor sí que lo hemos visto ya en películas, que eran el azúcar y el algodón, que tuvieron gran importancia en la agricultura en Estados Unidos en aquel momento, y sobre todo también con el negocio de la esclavitud, de los esclavos que traían de África y que los encerraban a vivir en plantaciones de algodón y de azúcar. Se consolidan como dos grandes motores económicos que evidentemente trajeron mucha riqueza, pero también la violencia y la explotación. Esta es una investigación que todavía está abierta. De hecho, hay una investigación de la LSU, de la Louisiana State University, que trata de desentrañar también hasta qué punto hubo presencia de los canarios en plantaciones, sobre todo de azúcar, que era la zona que les tocaba a ellos más de cerca, porque la zona del algodón era un poco más al norte, precisamente también con la vinculación de la esclavitud que venía de África, ¿no? ¿Qué ocurre? Que esto, estamos hablando de finales del siglo XVIII, estos habitantes llegan allí, hacen sus vidas y bueno, acaban teniendo descendencia, y la comunidad, siguen pasando los años, pero esa comunidad se ha quedado muy unida por diferentes factores, la parroquia de San Bernardo, porque al estar en las marismas en el delta del río Mississippi, es una zona muy pantanosa y anegada y de alguna manera muy aislada. Hoy en día menos, porque las carreteras llegan con más facilidad, pero incluso a día de hoy, si se acercan por ahí en carretera, podrán ver que es una zona bastante aislada y muy inaccesible, y que aunque está cerca de Nueva Orleans es complicado llegar, sobre todo porque el río tiene muchas crecidas y a veces se quedan aislados. De hecho, había una isla, que es la isla de la Croix, que la llamaban la isla del fin del mundo, porque muchas veces los propios canarios o sus descendientes quedaban aislados. De manera que la cultura se mantiene muy hermética, y todavía precisamente por eso a día de hoy algunos hablan español, siguen manteniendo las tradiciones, las romerías y de alguna manera esa nostalgia con la tierra canaria de la que partieron sus tatarabuelos, y mantienen muchísimos elementos todavía de la cultura canaria, como les digo, el Museo de los Isleños o esa romería de la que hablábamos. Y hay otro de los elementos que marcaría también la tierra de Luisiana, que creo que es a lo mejor conocido por todos, que es la música, el jazz. Pues hay varios canarios que tienen, canarios no, en este caso ya son descendientes de canarios que tuvieron gran peso
en los orígenes del jazz en Nueva Orleans, incluso en la creación del primer LP que se hizo en vinilo en Luisiana. Era un descendiente de canarios. Y bueno, se cree o se dice que la influencia que tiene Luisiana con la música al final era un cruce de territorios, porque era ese territorio fronterizo entre la población esclava, la población criolla, francesa, canaria y los propios anglos que estaban allí también, pues lo que le da un poco esa identidad luisiana y lo convierte en un lugar bastante particular de Estados Unidos y en una región, diría que bastante diferente al resto de territorios, porque a diferencia de lo que ocurrió en Texas, al ser una zona más desértica y en la que tenía más fácil acceso, las carreteras han permitido que se haya globalizado muchísimo más y también tiene muchísima influencia de la población mexicana, ¿no? Y incluso en su momento de los indígenas coahuiltecas que allí vivían. Pero el caso de Luisiana, a pesar de que no está tan aislada, las crecidas del río y la zona pantanosa, ha hecho que esa comunidad permanezca muy aislada y que mantengan esa identidad. Así que un poco como conclusión, si tienen pensado acercarse, San Bernard Parish o parroquia de San Bernardo, que es el municipio donde está el Museo de los Isleños, que es muy bonito y en donde en marzo cada año celebran la romería de los isleños, que además en 2026 creo que cumplen 50 años seguidos celebrándola con música tradicional canaria, así que ya saben. Pues mira, estaremos ahí para verlo, esperemos. Muchas gracias. Gracias a ti.